El rey Felipe II forzó él mismo las puertas del dormitorio de su hijo. No llegó como padre, sino como general al frente de una invasión, vestido de pies a cabeza con una armadura de batalla. El príncipe don Carlos, heredero del imperio más poderoso de la tierra, se sobresaltó de su sueño al ver su dormitorio lleno de guardias armados y a su propio padre de pie a la cabeza. El rostro del rey era una máscara de fría obediencia, con la mirada ilegible tras su visor de acero. En ese instante escalofriante y desgarrador, el príncipe comprendió que esto no era un sermón. Esto no era un castigo. Esto era un arresto. El hombre que le dio la vida había venido a arrebatarle la libertad, y el deber de un rey estaba a punto de aniquilar el amor de un padre. Este momento de traición familiar resonaría en las cortes de Europa. ¿Pero cómo se llegó a esto? Para comprender cómo un rey pudo convertirse en carcelero de su único hijo y heredero, debemos remontarnos al principio, a un nacimiento real que se consideró tanto un milagro divino como una terrible maldición oculta. Antes de que don Carlos siquiera respirara, ya era prisionero de su propia sangre. Era el año 1545, y en el Palacio Real Español, los cortesanos susurraban con entusiasmo sobre el futuro heredero. Pero a puerta cerrada, los médicos reales intercambiaron miradas preocupadas. Entendieron algo que los nobles celebrantes desconocían. Este niño era producto de una línea de sangre tan entrelazada, tan obsesivamente pura, que se había convertido en veneno. Esto es lo que significaba la pureza para los Habsburgo. Carlos tenía 6 tatarabuelos, solo 6. Una persona normal tiene 16. Piénsenlo un momento. 10 de sus antepasados habían sido borrados a lo largo de generaciones de tíos que se casaban con sobrinas, de primos hermanos que se casaban con primos hermanos, todo con el único fin de preservar la sangre de la corona sin que la contaminaran los forasteros. El árbol genealógico no se ramificaba, se estaba estrangulando a sí mismo. Los escribas de la corte registraron su nacimiento con plumas florecientes y tinta dorada, pero no pudieron registrar el daño invisible codificado en sus propias células. Cuando Carlos finalmente nació el 8 de julio de 1545, las parteras notaron que su cabeza parecía tener una forma extraña y que sus llantos eran más débiles de lo debido, pero estaba vivo, y era varón, y eso era motivo suficiente para celebrar. Su madre, María Manuela de Portugal, lo abrazó solo una vez. Apenas tenía 17 años, agotada por un parto brutal que la había destrozado por dentro. La fiebre le llegó en cuestión de horas. Mientras la corte celebraba el nacimiento de un heredero, la piel de María ardía como un pergamino. Susurraba oraciones en portugués, el idioma de su tierra natal, mientras sus damas de compañía le aplicaban paños fríos en la frente. 4 días, eso era todo lo que tenía. 4 días para ser madre antes de que la infección se la llevara. Las mismas campanas que habían sonado para el nacimiento de Carlos ahora sonaban para el funeral de María. El infante príncipe, envuelto en seda e ignorante de su pérdida, le había costado la vida a su madre antes de poder siquiera enfocar sus ojos lo suficiente para ver su rostro. Y aquí es donde todo se pone realmente oscuro. María no solo era la madre de Carlos, sino también su prima hermana. Sus padres eran hermanos. Sus madres eran hermanas. Esto no era solo un matrimonio. Era una caja de resonancia genética. La misma sangre que había matado a María ahora fluía por Carlos, arrastrando consigo generaciones de daño acumulado. El rey Felipe, con apenas 20 años, asistió al funeral de su esposa, sosteniendo en sus brazos a su hijo pequeño. Los cortesanos vieron a un viudo afligido con su heredero. Pero Felipe vio algo más en ese momento. Vio el precio de la pureza. Su hijo había sobrevivido, sí, pero ¿a qué precio? Y lo que era aún más aterrador, ¿qué costos invisibles aún quedaban por pagar? Las nodrizas reportaron cosas inquietantes. La alimentación del bebé era irregular. Sus patrones de sueño eran caóticos. Gritaba durante horas sin motivo alguno y luego caía en un letargo sepulcral que aterrorizaba a los sirvientes. Una enfermera juró que lo vio dejar de respirar por completo durante casi un minuto antes de volver a la vida, como un hombre que se está ahogando y sale a la superficie. Pero los problemas infantiles eran comunes en las guarderías reales. Los médicos de la corte le aseguraron a Felipe que el niño crecería fuerte. Después de todo, llevaba la sangre de emperadores, de conquistadores que habían reclamado medio mundo para España.
Sin duda, ese legado se manifestaría en grandeza. No tenían idea de lo equivocados que estaban. La sangre de los emperadores era precisamente el problema. Cada generación de matrimonios mixtos había sido como añadir otro eslabón a una cadena invisible, y Carlos los llevaba todos. La mandíbula de los Habsburgo, esa famosa deformidad, era solo la señal visible de un daño más profundo. Lo que acechaba debajo sería mucho peor. La maldición no era mística. Era matemática. La ruleta genética jugaba con probabilidades cada vez más desfavorables, y Carlos había perdido esa partida antes de siquiera tener la oportunidad de jugar. Cada célula de su cuerpo cargaba con los errores acumulados del orgullo de sus antepasados, su obsesión por mantener el poder dentro de la familia a cualquier precio. Había sobrevivido a su nacimiento, un príncipe huérfano de madre nacido en una jaula genética. Pero la maldición de su sangre no era solo un número en un árbol genealógico. Pronto se haría visible para todo el mundo, grabada en sus huesos. El armero real sudaba. El peto, forjado con el mejor acero de Milán, simplemente no le quedaba bien. Había medido al príncipe de Asturias 3 veces, y cada medida le resultaba más desconcertante que la anterior. El lado izquierdo del torso del príncipe se curvaba hacia adentro donde debería expandirse. El hombro derecho se encontraba casi 5 centímetros más alto que el izquierdo. Ningún martillazo ni remodelación habría podido hacer funcionar la armadura estándar en este cuerpo de 13 años que desafiaba la simetría. Carlos permaneció allí, con los brazos extendidos, mientras el armero forcejeaba. La respiración del príncipe era entrecortada y agitada, no por el esfuerzo, sino porque su pecho hundido no podía expandirse del todo. Cada respiración era una batalla que su caja torácica deformada libraba contra sus pulmones. El tribunal fingió no darse cuenta, pero Carlos oyó sus susurros resonar en los muros de piedra. La evidencia física de su linaje maldito se estaba volviendo imposible de ocultar. Su cráneo había crecido asimétricamente, abultándose hacia un lado como un melón dejado demasiado tiempo al sol. Los retratos palaciegos requerían ángulos cada vez más creativos para disimularlo. Su pierna izquierda había dejado de crecer al mismo ritmo que la derecha, lo que le obligaba a caminar con un paso extraño y tambaleante que hacía chasquidos y raspaduras en el suelo de mármol. Pero he aquí la cuestión del derecho divino, presupone la perfección divina. En la España del siglo XVI, el cuerpo del rey se consideraba un reflejo del favor de Dios. Un heredero fuerte y simétrico era una bendición celestial para la línea real. ¿Pero qué decía la figura retorcida de Carlos sobre los Habsburgo? ¿Qué decía sobre la propia España? Los médicos de la corte elaboraron explicaciones elaboradas. Los humores del príncipe estaban desequilibrados. Sus estrellas estaban desalineadas al nacer. Todo menos la verdad, que generaciones de endogamia de los Habsburgo finalmente habían producido su inevitable resultado. Le prescribieron tratamientos que hoy parecen tortura, sangrías para equilibrar sus humores, baños de mercurio para enderezar su columna, botas de hierro especialmente diseñadas para obligar a su pierna más corta a estirarse. Carlos lo soportó todo con una furia que hacía que los sirvientes huyeran de su presencia. Cuando le quitaban las botas de metal cada noche, se oían sus gritos resonando por los pasillos del palacio, no solo de dolor, sino de rabia por la traición de su propio cuerpo. Se suponía que era perfecto. Se suponía que era rey. Los tutores reales informaron de indicios aún más preocupantes. La atención del príncipe divagaba constantemente. Se fijaba en detalles extraños, el patrón de grietas en el techo, el sonido de su propia respiración, mientras ignoraba lecciones vitales sobre el arte de gobernar. ¿Hablaba a ráfagas rápidas, o no hablaba en absoluto? Algunos días hablaba con la elocuencia que se espera de la realeza. Otros días apenas podía formar frases coherentes, pues parecía que su lengua se trababa sola. Y luego estaban los dolores de cabeza aplastantes, terribles, que lo obligaban a permanecer en sus aposentos durante días. Los sirvientes lo oían golpearse el cráneo deformado contra las paredes de piedra, intentando apaciguar el dolor con más dolor. Cuando emergía, sus ojos estaban inyectados en sangre, desenfocados, como si estuviera viendo a través de nuestro mundo hacia algún otro lugar terrible. Las propuestas de matrimonio empezaron a llegar cuando Carlos cumplió 14 años. Familias reales de toda Europa enviaban retratos de sus hijas, cada una buscando una alianza con el vasto imperio español. Pero Felipe se demoró, evadió el asunto,
puso excusas. ¿Cómo podía enviar descripciones veraces de su hijo a las posibles novias? ¿Cómo podía explicar que el heredero al trono no podía mantenerse erguido, ni respirar bien, ni siquiera podía llevar armadura como un auténtico príncipe español? Los embajadores extranjeros que se reunieron con Carlos enviaron mensajes cifrados a sus cortes. El príncipe muestra signos de debilidad, escribieron con cuidado. Su constitución parece delicada. No se atrevieron a escribir la verdad, que el heredero al trono español parecía algo roto y mal ensamblado, como una muñeca de porcelana destrozada y recompuesta por un artesano ciego. Los sirvientes compartían sus propias teorías. Algunos decían que el fantasma de su madre rondaba sus huesos retorcidos, castigo por la unión antinatural que lo creó. Otros afirmaban que se podían ver los pecados de sus antepasados escritos en su carne, cada deformidad manifestando el orgullo de una generación. Pero las deformidades externas no eran nada comparadas con la oscuridad que se arraigaba en su interior. Una crueldad monstruosa crecía en el joven príncipe, y estaba a punto de revelarse de la forma más grotesca imaginable. El zapatero real presentó las botas, temblando. Había cometido un error, y no tenía ni idea de que su castigo sería cortarlas y comérselas. Comenzó como una prueba común en los aposentos de Carlos. El artesano había trabajado durante semanas en estas botas, especialmente diseñadas para la pierna más corta del príncipe. Pero cuando Carlos se las probó, la bota izquierda le apretó ligeramente, lo justo para provocarle una furia que transformó la elegante habitación en un teatro de humillación. «Cómelos», ordenó Carlos con una voz extrañamente tranquila. El zapatero rió nervioso, seguro de haber oído mal. Pero los ojos del príncipe, esos ojos inyectados en sangre y desenfocados, no reflejaban humor. «Córtalos en pedazos y cómelos». «Ahora». La corte observó en un silencio horrorizado como el zapatero, con lágrimas en los ojos, cortaba el cuero con su propio cuchillo. El sonido del corte llenó la sala, cortes lentos y deliberados en un material que había pasado semanas perfeccionando. Luego llegó el peor sonido, el masticar, el crujido rítmico y forzado de un hombre que se come su sustento mientras un príncipe de 17 años observaba con satisfacción. Pero aquí es donde se pone realmente inquietante. No se trataba de un incidente aislado. Era un patrón. Las cocinas del palacio contaban historias que ponían pálidos a los soldados veteranos. Carlos había desarrollado una fascinación por ver morir a los animales. No por la caza, que era noble, ni siquiera por la carnicería, que era necesaria. Quería ver sufrimiento. Ordenaba que trajeran conejos vivos a sus aposentos y los asaba vivos sobre la chimenea, cronometrando la duración de sus gritos. Los sirvientes encargados de limpiar sus habitaciones encontraban los restos carbonizados dispuestos en patrones cuidadosos, como si fueran obras de arte grotesco. Un joven paje cometió el error de reírse de la cojera del príncipe. Carlos lo oyó. Siempre oía la burla, real o imaginaria. Esa noche, el niño despertó y encontró al príncipe de pie junto a su cama con un atizador de la chimenea, que brillaba naranja en la oscuridad. Lo único que lo salvó fue el propio cuerpo deforme de Carlos, que lo traicionó. Blandió el atizador, pero perdió el equilibrio, lo que le dio tiempo al paje de huir, gritando hacia el pasillo. La violencia se hacía cada vez más difícil de contener. Durante una reunión con dignatarios portugueses, Carlos agarró repentinamente un cuchillo de la mesa y lo puso contra el cuello de un embajador, exigiéndole que admitiera que Portugal era inferior a España. La esmerada formación diplomática del hombre se desmoronó al sentir la hoja contra su piel y ver la intensa excitación en los ojos del príncipe. El rey Felipe tuvo que intervenir personalmente, persuadiendo con delicadeza a su hijo para que bajara el arma como quien se agacha a un perro rabioso. Pero lo que más aterrorizaba a la corte no era la violencia en sí, sino la inteligencia que la motivaba. Carlos no estaba simplemente loco. Era astuto en su crueldad. Sabía exactamente a quién podía atormentar sin consecuencias. Atacaba a sirvientes, artesanos, a cualquiera sin poder político para oponerse. Cuando había nobles de alto rango presentes, podía interpretar el papel de un príncipe atribulado pero dócil. En cuanto se marchaban, se le caía la máscara. Los médicos de la corte ofrecieron sus explicaciones. El desequilibrio humoral del príncipe le causaba una cólera excesiva. Su cráneo deformado presionaba su cerebro, generando impulsos violentos.
pero en privado, incluso ellos se preguntaban si algo más siniestro estaba en juego. ¿Acaso esta locura se debía a su condición física? ¿O era algo más, un mal fundamental que habría existido incluso en un cuerpo perfecto? Su padre, Felipe, lo intentó todo. Trajeron sacerdotes para que oraran por Carlos. Consultaron a las mentes más brillantes de Europa. Se establecieron rutinas elaboradas para controlar los peores impulsos del príncipe, pero nada funcionó. De hecho, los intentos de controlarlo solo lo volvieron más creativo en su crueldad. Los sirvientes desarrollaron un elaborado sistema de alerta. Cuando los pasos de Carlos resonaban por los pasillos, con ese característico andar tambaleante, la noticia se extendía como la pólvora. Las camareras abandonaban sus tareas. Los pinches de cocina se escondían en las despensas. Incluso los guardias encontraban asuntos urgentes en otra parte. El heredero al trono se había convertido en un monstruo del que todos huían. Un príncipe tan inestable era una amenaza, pero se le podía controlar, contener. Es decir, hasta que su propio padre le asestó un golpe psicológico tan personal, tan profundamente humillante, que encendió la rabia de Carlos hasta convertirla en un infierno. Todos los hombres de la corte española miraban con admiración a la nueva reina, Isabel de Valois. Pero el príncipe Carlos la miraba con algo más, el resentimiento ardiente de quien ve lo que le han robado. La traición había sido una obra maestra de maniobra política. Originalmente, Isabel había sido prometida a Carlos como parte de un tratado de paz entre España y Francia. Durante meses, el joven príncipe estudió minuciosamente su retrato, memorizando cada detalle de la bella princesa francesa que sería su esposa. Por primera vez en su retorcida vida, se le había ofrecido algo puro, algo que sería solo suyo. Pero Felipe tenía otros planes. El rey había enviudado recientemente, y España necesitaba una reina más que una futura princesa. En un sorprendente revés que conmocionó a las cortes europeas, Felipe se casó con Isabel. El padre aceptó lo prometido a su hijo, y lo hizo con la frialdad calculada de un maestro de ajedrez que reclama una reina. El día de la boda fue una tortura convertida en arte. Carlos tuvo que asistir, estar allí con su ropa especialmente confeccionada que ocultaba sus deformidades, y ver a su padre casarse con su futura esposa. Elizabeth estaba radiante, joven, elegante, todo lo que Carlos jamás podría ser. Cuando le pronunció sus votos a Philippe, Carlos los interpretó como un robo. Cada palabra que le dirigió a su padre estaba dirigida a él. Aquí viene lo más cruel. Elizabeth fue amable con él. Trató a Carlos con genuina calidez, quizás por lástima, quizás por culpa. Lo llamó querido primo y lo incluyó en las actividades de la corte. Pero su bondad era como una herida abierta. Cada sonrisa que le dedicaba le recordaba lo que había perdido. Cada momento de dulzura resaltaba lo que nunca tendría. El tribunal presenciaba a diario esta tortura psicológica. En las cenas de Estado, Carlos se sentaba a la mesa principal, obligado a observar a su padre e Isabel juntos. La forma en que la mano de Felipe se posaba posesivamente sobre la de ella. Las conversaciones tranquilas que compartían en francés, un idioma que a Carlos le costaba dominar debido a sus dificultades para hablar. Las miradas entre ellos que hablaban del lecho nupcial, el lecho que debería haber sido suyo. La obsesión de Carlos creció como un cáncer. Se apostaba donde pudiera observar las rutinas diarias de Isabel. Cuando ella paseaba por los jardines, él la seguía de lejos, su paso irregular imposibilitaba el sigilo. El sonido de sus pies arrastrando la grava se convirtió en una broma entre los cortesanos. Siempre se sabía cuándo el príncipe acechaba a la reina. Empezó a dejarle regalos, no los típicos regalos de cortejo, sino ofrendas extrañas e inquietantes. Pájaros muertos dispuestos formando patrones fuera de sus aposentos, mechones de su propio cabello trenzados en intrincados diseños. En una ocasión, horrorosamente, dejó un retrato de ella que había desfigurado meticulosamente, tachando la figura de su padre dondequiera que aparecía y dibujándose toscamente a sí mismo en el lugar de Philippe. Isabel, para su crédito, lo manejó con gracia. Nunca se quejó públicamente, nunca le dio a Carlos la reacción que ansiaba. Pero sus damas de compañía informaron que había empezado a cerrar sus aposentos por la noche y que miraba por encima del hombro cuando caminaba sola. La princesa francesa, que había llegado tan segura de sí misma, ahora se movía por el palacio como una presa. El punto de quiebre llegó en una mascarada de la corte.
Carlos, envalentonado por el vino y el anonimato de su máscara, se acercó a Isabel durante un baile. Los músicos de la corte tocaban mientras él le susurraba algo al oído, algo que la hizo palidecer bajo su propia máscara. Ella se disculpó de inmediato, y la mirada de Felipe siguió a su hijo con una mirada que helaba la sangre. Nadie sabe exactamente qué dijo Carlos esa noche, pero desde ese momento Elizabeth nunca más estuvo sola con él. Los guardias se apostaban discretamente cada vez que el príncipe se encontraba con la reina. Sus interacciones se limitaban a las ceremonias públicas, donde decenas de ojos vigilaban cada palabra, cada gesto. La humillación de Carlos se convirtió en algo más oscuro que el simple resentimiento. Empezó a contarle a cualquiera que quisiera escucharlo que su padre le había robado la vida, su futuro, su propósito mismo. Sus divagaciones se volvieron más violentas, más específicas. Hablaba de venganza, de justicia, de recuperar lo que le correspondía por derecho. Su mente, ya un polvorín de resentimiento y paranoia, estaba a punto de estallar. Bastaría con un pequeño impacto físico para activarlo, y se presentó en forma de una simple escalera. En 1562, don Carlos persiguió a una sirvienta por una escalera de piedra. Nunca la atrapó. En cambio, su cuerpo defectuoso lo traicionó y cayó. El crimen de la chica había sido simple. Lo había visto sin sus zapatos especiales, había visto su pie torcido en toda su deformidad. Su involuntaria exclamación de asombro desencadenó su ira. Huyó por la estrecha escalera de servicio mientras Carlos la perseguía. Su andar irregular convertía su intención asesina en una torpeza fatal. Su pierna más fuerte compensó en exceso a la más débil, y su cráneo deformado le hizo perder el equilibrio. Los testigos dijeron que pareció flotar en el aire por un instante, con los brazos moviéndose frenéticamente como aspas de molino antes de que la gravedad se lo llevara. El sonido de su cabeza golpeando la piedra resonó por el palacio como una campana que anunciaba el fin del mundo. Luego, silencio. Durante 3 días, Carlos permaneció inconsciente. Su cráneo se había fracturado. El hueso, ya deforme, ahora se quebraba como un huevo. Le supuraba líquido por los oídos. Su respiración era entrecortada, como si la muerte se acercara. Felipe convocó a todos los médicos de España, ofreciendo fortunas a quien pudiera salvar a su heredero. Los doctores intentaron todo lo que su ciencia medieval podía concebir. Lo sangraron hasta que sus sábanas quedaron empapadas de carmesí. Le aplicaron especias de escarabajos de tierra y mercurio. Rezaron por él en latín, griego y hebreo. Nada funcionó. La fiebre del príncipe subió hasta que su piel parecía un pergamino a punto de arder. Entonces llegó el doctor Painte con su solución radical, la trepanación. Perforar el cráneo para liberar los humores malignos atrapados en su interior. Era un procedimiento que mataba más que curaba, pero Carlos se moría de todos modos. Philippe, desesperado, dio su consentimiento. La cirugía se realizó a medianoche. Los médicos creían que la posición de la luna facilitaría la curación. Desalojaron a todos de la habitación de Carlos, excepto al equipo médico y a 2 hombres fuertes para inmovilizar al príncipe si despertaba durante la intervención. El sonido del taladro al penetrar el hueso resonó por los muros del palacio. Los sirvientes juraron después haberlo oído en sus pesadillas durante años. Ese chirrido y raspado al penetrar el cráneo. Aquí viene lo verdaderamente horroroso. Carlos despertó. A mitad del procedimiento, abrió los ojos de golpe. Los médicos registraron más tarde que no gritó. Simplemente miró al techo, plenamente consciente mientras le taladraban la cabeza, moviendo los labios en lo que podría haber sido una oración o una maldición. Los hombres fuertes tuvieron que sujetarle los brazos mientras su cuerpo se convulsionaba, luchando contra las ataduras mientras el cirujano continuaba con su terrible labor. Cuando el cráneo finalmente cedió, se oyó la liberación de presión, un húmedo sonido de succión al escapar la sangre y el líquido atrapados. El cirujano insertó un tubo de plata para mantener el orificio abierto y permitir que el veneno drenara. Durante 2 semanas, Carlos yació allí con un agujero en la cabeza, oscilando entre la consciencia y el delirio. En sus pesadillas febriles, hablaba maravillas de Elizabeth, de su padre, de conspiraciones que podrían haber sido reales o imaginarias. Hablaba con personas que no estaban presentes, conversaba con su madre muerta en un portugués que nunca había aprendido. Los médicos tomaron notas, intentando separar la conversación febril de la confesión.
Entonces, milagrosamente, la fiebre remitió. La vista de Carlos se aclaró. Reconoció rostros, habló con coherencia e incluso logró ingerir alimentos sólidos. La corte se regocijó. El heredero se había salvado. Dios había mostrado su misericordia al trono español. Pero algo fundamental había cambiado. El Carlos que despertó de aquel procedimiento no era el mismo que había caído. El trauma físico había reorganizado algo en su cerebro ya dañado. Donde antes había crueldad atenuada por la astucia, ahora solo había locura pura y sin filtros. Se convenció de que todos conspiraban contra él. Analizaba su comida en busca de veneno, obligando a sus sirvientes a probarlo todo primero. Dormía con armas bajo la almohada. Empezó a llevar listas, nombres de personas que creía enemigas, con planes detallados para castigarlas cuando se convirtiera en rey. Lo más aterrador de todo fue que empezó a hablar abiertamente de su padre, no con el resentimiento previo hacia Isabel, sino con algo más frío y calculador. Les hacía preguntas hipotéticas a los embajadores extranjeros. ¿Qué pasaría si un príncipe necesitara destituir a un rey incompetente? ¿Cómo habían gestionado otras naciones la sucesión cuando el monarca actual había perdido el favor de Dios? Lo que se levantó de aquel lecho de enfermo ya no era solo un niño cruel ni un amante despechado. Era una criatura paranoica y delirante que ahora hablaba abiertamente de matar a su propio padre. Y el rey Felipe escuchaba. El rey Felipe estaba sentado en su oscuro y cavernoso estudio, con una carta en la mano. Era un informe de un espía que confirmaba su mayor temor. Su hijo, heredero al trono, planeaba una traición. La carta detallaba el reciente encuentro de Carlos con don Juan de Austria, hermanastro de Felipe. El príncipe había propuesto huir a los Países Bajos, donde el dominio español ya se veía amenazado por una revuelta. Se presentaría como una alternativa a su padre, un libertador que concedería las libertades que Felipe le negaba. Los enemigos del imperio español se unirían a él. Se desataría una guerra civil. Felipe dejó la carta con manos apenas temblorosas. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de mapas de su vasto imperio, territorios que se extendían desde América hasta Filipinas, todos unidos por la férrea voluntad de la corona española. Un príncipe loco podría destrozarlo todo. Pero no se trataba solo de un imperio. Se trataba del amor de un padre que chocaba con el deber de un rey. Felipe lo había intentado todo para salvar a Carlos. Había perdonado la violencia, ignorado las amenazas, atribuido cada ultraje a la enfermedad en lugar del mal. Incluso ahora, una parte de él quería quemar la carta, fingir que nunca la había leído. El rey pidió más informes. Estos presentaban un panorama cada vez más incriminatorio. Carlos había estado acumulando armas en sus aposentos. Intentó sobornar a los guardias para obtener información sobre la seguridad del palacio. Y lo más incriminatorio de todo, había enviado cartas cifradas a conocidos enemigos de España, poniendo a prueba su disposición a apoyar un golpe de Estado. Esto es lo que hizo que la decisión de Philip fuera realmente angustiosa. Comprendía la rabia de su hijo. Sabía que le había fallado a Carlos como padre. Las deformidades del niño, su locura, incluso su crueldad, todo provenía de decisiones tomadas por sus antepasados, linajes que Philip había continuado. Cada hueso retorcido en el cuerpo de Carlos era un monumento al orgullo de los Habsburgo. Felipe comenzó sus contramedidas con una sutileza desgarradora. Asignó nuevos sirvientes a Carlos, hombres leales que informaban de cada palabra. Hizo que las armas del príncipe fueran retiradas discretamente durante la limpieza, con la esperanza de que Carlos no se diera cuenta. Incluso intentó una última vez acercarse a su hijo, invitándolo a largos paseos donde le habló del legado, del deber, del peso de las coronas. Carlos respondió con una paranoia cada vez mayor. Acusó a su padre de envenenarlo, de robarle su primogenitura, de ser un tirano que había perdido el mandato divino. Durante una cena, se puso de pie y declaró ante toda la corte que Felipe no era apto para gobernar, que España necesitaba sangre joven, no el temible control de un anciano. El silencio que siguió fue ensordecedor. La situación internacional imposibilitaba cualquier demora. Los espías de Felipe informaron que tribunales extranjeros observaban, a la espera. Si Carlos huía de España, si se presentaba como un príncipe agraviado que buscaba justicia, encontraría apoyo. Los franceses lo utilizarían contra España.
Los protestantes de los Países Bajos se unirían a él. El orden europeo, cuidadosamente equilibrado, se derrumbaría en una guerra. Felipe comenzó a escribir cartas, docenas de ellas, a todas las cortes importantes de Europa. No eran órdenes ni amenazas, sino explicaciones detalladas. Describió la enfermedad de Carlos en términos vagos pero condenatorios. Habló de la carga de un padre, del terrible deber de un rey. Estaba preparando el terreno, asegurándose de que, cuando actuara, el mundo lo comprendiera. La gota que colmó el vaso llegó en enero de 1568. Carlos había reunido a sus servidores más fieles y les reveló su plan de huir en cuestión de días. Escaparía primero a Italia y luego a los Países Bajos. Recibió promesas de un paso seguro y ofrecimientos de apoyo. En su locura, creía firmemente que podría regresar al frente de un ejército y reclamar lo que le pertenecía. Uno de esos servidores de confianza era el espía de Filipo. En cuestión de horas, el rey lo sabía todo. Esa noche, Filipo tomó su decisión. Pidió su armadura. No un traje ceremonial, sino una auténtica armadura de batalla. Sus consejeros estaban desconcertados. No había ningún enemigo a las puertas. Ninguna rebelión que aplastar. Pero Filipo sabía que no era así. El enemigo estaba dentro. El enemigo era su sangre, su fracaso, su hijo. Al abrochar cada pieza de acero, Felipe se transformaba. El padre moría con cada hebilla abrochada. Quedaba el rey de España, defensor de la fe, protector de un imperio que no podía caer en la locura. La decisión estaba tomada, el deber sobre la sangre, el reino sobre el hijo. En la noche del 18 de enero de 1568, el rey Felipe II pidió su armadura, no para entrar en batalla, sino para caminar por un silencioso pasillo del palacio y enfrentarse a su propio hijo. Un médico se acercó a la puerta de la prisión y oyó al príncipe murmurar: «Me estoy pudriendo y me dejan pudrir». Habían pasado 6 meses desde el arresto. Carlos había sido trasladado a una habitación en la torre, técnicamente cómoda, con muebles propios de un príncipe, pero una prisión al fin y al cabo. Las ventanas estaban enrejadas. La puerta cerrada con llave desde fuera, y lenta y metódicamente, el heredero al trono español se descomponía en vida. El declive físico fue aterrador. Sin ejercicio, el cuerpo ya débil de Carlos comenzó a atrofiarse. Su pierna más corta, al no poder soportar peso, se marchitó aún más. Aparecieron llagas donde su columna torcida presionaba el colchón, pero el deterioro verdaderamente devastador fue mental. El aislamiento alimentó su paranoia hasta que la realidad misma se volvió negociable. Mantenía conversaciones con visitantes invisibles. Los sirvientes que traían comida contaban que preparaba mesas para personas ausentes, su madre fallecida, reyes españoles anteriores, a veces incluso versiones diferentes de sí mismo. Se enfurecía con estos fantasmas, les suplicaba, dirigía reuniones enteras del consejo con aire vacío. El olor se volvió insoportable. Carlos se negaba a bañarse, convencido de que el agua estaba envenenada. Su orinal permaneció sin usar durante días porque creía que los sirvientes robaban sus excrementos para magia negra. Las llagas en su cuero cabelludo, quizá por su antigua herida en la cabeza, quizá por negligencia, supuraban constantemente. El hedor a descomposición precedía a cualquier visitante por metros. Pero aquí viene lo más aterrador. Felipe lo sabía. El rey recibía informes diarios sobre el estado de su hijo. Leyó sobre las llagas purulentas, las conversaciones delirantes con fantasmas, la transformación gradual de un príncipe en algo apenas humano, y no hizo nada. No enviaron médicos ni autorizaron tratamientos. Carlos estaba siendo descompuesto tal como él afirmaba. Los momentos de lucidez del príncipe eran quizás peores que su locura. De repente, se daba cuenta de dónde estaba, de lo que le estaba sucediendo. En esos momentos, escribía cartas frenéticas a su padre, alternando entre pedir perdón y proferir amenazas. Felipe guardó todas las cartas, pero nunca respondió. El silencio era más cruel que cualquier tortura. Su piel colgaba suelta sobre sus huesos deformados como una tela que no le quedaba bien. Los sirvientes contaban que se arrastraba por el suelo antes que pedir ayuda, dejando rastros de sangre en las llagas de sus rodillas. Su orgullo, incluso en la locura, no le permitía mostrar debilidad. Desarrolló una obsesión con el hielo.
En el sofocante verano español, exigía cubo tras cubo de agua helada. Bebía cantidades enormes y luego se vertía el resto sobre su cabeza afiebrada. Los médicos, a quienes no se les permitió tratarlo, especularon que estaba tratando de enfriar el fuego en su cerebro, de congelar la locura que lo consumía. El 24 de julio de 1568, un sirviente lo encontró inconsciente en un charco de agua helada. Tenía los labios amoratados y apenas se le notaba la respiración. Lo llevaron a su cama. Para entonces pesaba tan poco que un solo hombre podía levantarlo. Durante horas vagó entre la vida y la muerte, murmurando en idiomas que jamás había hablado, llamando a personas que habían muerto hacía tiempo. Entonces, con una claridad asombrosa, abrió los ojos y pronunció sus últimas palabras coherentes. «Dile a mi padre que lo perdono». Nadie sabía si se trataba de un perdón genuino o de la venganza más cruel posible, obligando a Philip a vivir con esa misericordia. Horas después, don Carlos de España falleció. Tenía 23 años. La causa oficial fue una enfermedad natural. No se mencionó el encarcelamiento ni se reconocieron los meses de decadencia. El príncipe simplemente había enfermado y fallecido, como a veces ocurría. La elaborada ficción comenzó antes incluso de que su cuerpo se enfriara. A pocas horas de su muerte, aparecieron sirvientes con órdenes muy específicas. Todos los retratos de Carlos fueron retirados de los muros del palacio. Sus pertenencias personales fueron recogidas y quemadas. Las cartas que lo mencionaban fueron recogidas y destruidas. Los escribas trabajaron toda la noche, editando cuidadosamente los registros judiciales para minimizar su presencia. El heredero al trono español estaba siendo borrado de la historia mientras su cadáver aún estaba caliente. Su cuerpo se desvanecía. Su mente se había ido, y su padre lo ignoraba todo. Carlos estaba a punto de morir, pero la muerte, resulta, no sería su última humillación. El último acto de violencia de la corona contra él sería un acto de silencio absoluto. Volvemos ahora a aquella fría noche de enero. Pero ahora comprendes el peso de cada paso, de cada respiración en esa habitación. Cuando Philip apareció en esa puerta con la armadura completa, no solo estaba arrestando a un hijo rebelde. Estaba poniendo fin a una tragedia escrita con sangre y huesos desde el principio. El arresto fue rápido y preciso. Carlos no se resistió. Quizás no pudo. Quizás reconoció la inutilidad. Mientras los guardias le ataban las manos, miró a su padre por última vez. Algunos testigos afirmaron que sonrió. Otros dijeron que lloró. La verdad murió con él en aquella habitación de la torre 6 meses después. Pero la verdadera violencia llegó tras su muerte. Los escribas de Felipe trabajaron con la eficiencia de una inquisición, pero su objetivo no era la herejía. Era la memoria misma. En cuestión de semanas, era como si don Carlos nunca hubiera existido. Los embajadores que preguntaban por el príncipe se encontraban con la mirada perdida. Los registros judiciales saltaban de 1544 a 1569, como si los años de su vida fueran solo espacio vacío. El funeral fue una obra maestra de supresión, sin gran ceremonia ni velatorio. Carlos fue enterrado con rapidez y discreción, con el ritual mínimo requerido para un príncipe. Su tumba no tenía ninguna inscripción más allá de su nombre y fechas. Incluso en su muerte, recibió el reconocimiento justo para evitar el escándalo, pero no el suficiente para ser recordado. Felipe ordenó quemar toda la correspondencia sobre Carlos. Los retratos no solo fueron retirados, sino destruidos, y los lienzos cortados y utilizados como leña. Los sirvientes que habían atendido al príncipe fueron reasignados a puestos distantes o pensionados con órdenes estrictas de no hablar jamás de sus servicios. La habitación de la torre donde murió fue sellada y abandonada a su suerte. Las historias oficiales escritas durante el reinado de Felipe omiten por completo a Carlos, o lo mencionan de pasada como un príncipe enfermizo que murió joven. No se menciona el arresto, el encarcelamiento ni la terrible decadencia. Desde luego, no se reconoce el papel de un padre en la destrucción de su hijo. Felipe había cometido el asesinato perfecto, no de un cuerpo, sino de una historia. Pero no se puede matar una historia. No de verdad. 2 siglos después, el príncipe olvidado empezó a resurgir. No en las historias españolas, aún cuidadosamente controladas, sino en los escritos de los enemigos de España.
Friedrich Schiller, el dramaturgo alemán, descubrió fragmentos del relato de Carlos y vio no a un príncipe loco, sino a un héroe romántico aplastado por la tiranía. Su obra Don Carlos transformó al príncipe retorcido y cruel en un símbolo del idealismo juvenil, destruido por la edad autoritaria. Giuseppe Verdi tomó la ficción de Schiller y la musicalizó. En su ópera, Carlos se convierte en un amante trágico, noble y condenado. El monstruo que obligaba a los zapateros a comer cuero, que asaba conejos vivos, que planeaba el parricidio, todo eso desapareció. En su lugar se alzaba un mártir romántico, víctima de la necesidad política y el cruel destino. La ironía es perfecta. Felipe ganó todas las batallas. Preservó su imperio, controló la narrativa, borró de la historia a su vergonzoso hijo. Pero al hacerlo, creó un vacío que los artistas llenaron con sus propias versiones. El verdadero Carlos, retorcido en cuerpo y mente, fue olvidado. El Carlos ficticio, hermoso y trágico, se volvió inmortal. Incluso ahora, en los teatros de ópera de todo el mundo, el público llora al oír las voces de tenor en las arias de Verdi. Lloran por un príncipe que nunca existió, mientras que el verdadero Don Carlos, el niño rey devorado por dentro por su propia sangre envenenada, permanece en el olvido. El rey Felipe ganó la batalla por el trono. Silenció a su hijo y borró su nombre. Pero al final, la historia de Don Carlos, el niño rey carcomido por dentro, se negó a ser olvidada.